Hola, hola, buenas noches, muy feliz martes. Muy feliz martes, estoy acá en Facebook ya conectada y en Instagram. Hola, ¿cómo están? Muy feliz martes. El día de hoy vamos a hacer un live un poco más cortito en el que vamos a hablar, vas a aprender por qué tienes ansiedad por comer. Ese va a ser el día de hoy, va a ser más cortito. Los saludo, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana. Si estás recién llegando, te cuento que el día de hoy vamos a estar entonces hablando sobre por qué tienes ansiedad por comer. El día de hoy vamos a hacer un capítulo un poco más cortito. Hola, ayúdame, no quiero comer. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Tendré que conocer un poquito más de lo que te pasa. Si quieres me puedes escribir por privado y conversamos un poquito más tu caso. Entonces, vamos a partir por lo básico que yo siempre les digo, pero que es súper importante tener en cuenta, y que es la ansiedad por comer. La ansiedad propiamente tal, la palabra ansiedad en realidad no significa lo que nosotros, cómo la usamos normalmente. La palabra ansiedad lo que significa es un estado como de agitación, y desde el punto de vista médico, la ansiedad se refiere a una condición de salud mental que se relaciona con tener mucha angustia o una preocupación excesiva por cosas que no siempre han pasado. Entonces es muy importante para empezar que obviamente yo digo ansiedad y siempre uso esa palabra porque sé que todos entendemos ese mismo lenguaje, y yo quiero que estemos hablando de lo mismo, pero para mí es importante siempre usar las palabras correctas. Entonces, mucho ojo con qué es lo que te pasa cuando sientes estas ganas de comer. Tal vez una palabra más adecuada podría ser antojo, que es estas ganas como caprichosas de comer algo con esta cierta urgencia de ir ya y comer ya. O también puede ser un tema emocional que te esté dando hambre, que tenga que ver con estas emociones. Entonces ahí pasa a ser ya más un tema de hambre emocional. Entonces bueno, eso quería recordar, el tema del vocabulario, solamente una repasadita. Entonces, ¿por qué tienes ansiedad por comer? Como les dije al principio, hoy día vamos a hacer un episodio un poco más cortito, entonces voy a ir como bien al grano. Y voy a comentar 3 causas, 3 motivos por los que puedes estar teniendo ansiedad por comer. Y como les dije, voy a ir bien al grano entonces. La causa número 1 es por tu alimentación. O sea, puede que estés teniendo una alimentación que te esté llevando, que esté favoreciendo que tengas esta ansiedad por comer. ¿Por qué? En primer lugar, si estás haciendo una dieta demasiado restrictiva, si estás haciendo una dieta demasiado hipocalórica, estás con un déficit calórico demasiado importante, o estás con una dieta mal hecha, una dieta que no fue hecha por un profesional, que no fue hecha para ti necesariamente y que está muy pobre en nutrientes, sobre todo, está muy baja en grasa saludable, está muy baja en proteínas, es probable que eso mismo te gatille ansiedad por comer. Entonces, uno es que nutricionalmente no estés bien, que no estés bien, que no te estés nutriendo bien, y que esa misma alimentación pobre en nutrientes o demasiado hipocalórica esté gatillando estos comportamientos ansiosos. En segundo lugar, puede ser que ese mismo déficit excesivo te esté generando hambre y en realidad no sea mucho ansiedad, sino que más bien lo que estás sintiendo es hambre. ¿Y cómo lo diferenciamos? Y aquí voy a dar unos tips así muy básicos para diferenciar sobre todo el hambre física, el hambre real del hambre emocional. Así muy a grandes rasgos, el hambre física es algo que tú sientes en el cuerpo. Habitualmente lo sientes como un vacío en el estómago, o como un dolor, o incluso como como una sensación de vacío, una molestia. Es algo físico que tú sientes en tu cuerpo. Y que cuando tú sientes esta hambre, tú dices podría comer cualquier cosa. Entonces un tip para saber si tu hambre es física o no es cuando estés con ese episodio de hambre y no sabes si es una hambre física, cuando tú dices como, ¿es hambre o ganas de comer? Pregúntate, ¿me comería un plato de poroto? ¿Me comería un plato de lechuga? Si la respuesta es que sí, probablemente sea hambre física, hambre real. En cambio, cuando te da este hambre emocional, habitualmente es un antojo y está dirigido a un alimento. Entonces tú tienes ganas de comer chocolate y es como una cosa fija que te dan ganas de comer. Y piensas en comer un plato de lentejas y la verdad es que no me atrae comer un plato de lentejas. Probablemente ahí no sea hambre física.
Y lo otro muy típico del hambre emocional es que hay una urgencia. Te dan ganas de comerlo ya y tienes que ir a saciar esa necesidad ahora ya. Y cuando comes no notas esta calma de esa sensación. Puedes seguir comiendo. Y se puede acompañar de sensaciones de culpa, de vergüenza, mucho malestar físico, etc. En cambio, cuando es hambre real, no es una urgencia, sino que no es repentino, sino que empieza gradualmente. Tienes un poco de hambre, luego un poquito más y luego un poquito más. Y cuando comes, el hambre queda saciada, o sea, te logras saciar con lo que comes, y luego no tienes esos sentimientos de culpa, vergüenza, etcétera, porque en el fondo estabas llenando una necesidad física, una necesidad biológica. Entonces, esos grandes rasgos, como tip para poder diferenciar cuál es el tipo de hambre que estás sintiendo, para diferenciar hambre física y hambre emocional. ¿Y por qué lo digo en este contexto de la alimentación? Porque puede ser que esas sensaciones que tú crees que son ansiedad, en realidad sean hambre. Entonces es importante partir por ahí, diferenciar realmente qué es. Y si estás con hambre, entonces revisar cómo está tu alimentación. Aparte de eso, como dije al principio, la misma nutrición pobre, demasiado hipocalórica o demasiado deficitaria en nutrientes, puede estarte gatillando, que tengas antojitos, que tengas incluso atracones, que tengas este tema de la ansiedad por comer. Y dentro de este mismo contexto de la dieta, otro punto importante es que hay alimentos que sí generan esta reacción como media adictiva con la comida, que estimulan demasiado tu centro de recompensa. Y ahí estoy hablando principalmente del azúcar, pero en general son todos los ultraprocesados, las harinas, todos los alimentos procesados que tienen grasas añadidas, que vienen en paquetitos, traen muchos compuestos químicos que hacen que te den ganas de seguir comiendo, aunque ya no tengas hambre. Y eso no necesariamente eres tú, pero sí hay personas que tienen como una mayor susceptibilidad a eso. Pero piensa nomás en lo que dicen los slogans, o sea, creo que es el de Evercrisp o de Lay's, que dicen, apuesto que no puedes comer solo una. O sea, ellos mismos te están diciendo lo que va a pasar, y efectivamente pasa, porque ese tipo de alimento tienen una hiperpalatabilidad que estimula que tengas esas ganas de comer más. Y fíjate nomás cuando estás en un aperitivo, en un picoteo, y hay este tipo de cosas, y uno empieza a comer y como que no paras nomás, sigue. Y no te paras a pensar como, tengo hambre. No, porque te generan como esa especie de comportamiento automático. Entonces sí, hay alimentos de tu alimentación que te pueden estar gatillando esta famosa ansiedad por comer. Entonces, si tú estás pasando ahora por un periodo de ansiedad por comer, revisa si tu dieta está demasiado hipocalórica, estás haciendo una dieta que no es para ti, está demasiado pobre en nutrientes, estás teniendo hambre real, o si estás comiendo demasiado de estos productos ultraprocesados, especialmente el azúcar. Porque el azúcar siempre, o la mayoría de las veces, atrae más azúcar. De hecho, hay personas que no comen azúcar y cuando empiezan a comer, comen un poquito. Y después como que tu cerebro te empieza a sugerir, ¿y si sacamos otra galletita? Y es como, y después al día siguiente es como, podríamos sacar más galletitas. Entonces como, pero si yo no estaba comiendo estas cosas. Suele pasar, entonces ten mucho ojo. Y mientras más comas, más tu cerebro se va a acostumbrar a ese estímulo y más te lo va a pedir. Entonces sí es importante que si tú estás intentando no tener ese tipo de comportamientos, que cortarlo es una buena idea, porque al principio cuesta, pero después, cuando ya te alejas de ese estímulo, tu cerebro te lo deja de pedir. Entonces ese es un punto muy importante. Punto número 2. Como les dije al principio, hoy va a ser un live más cortito, vamos a ir al grano. Punto número 2 de por qué estás teniendo estos episodios de ansiedad por comer. Y el punto número 2 es porque estás reforzando el hábito. Cuando tú tienes un antojito y cedes a ese antojito, estás teniendo una conducta, un hábito, estás haciendo una acción. Y eso es efectivamente un hábito, lo que es muy bueno porque lo podemos cortar, pero también es muy importante que tú sepas que mientras tú más caigas en esa actividad de ceder al antojito, más estás reforzando ese hábito de comer ansioso. Recuerda que los hábitos son circuitos neuronales que se forman por la repetición. Entonces, mientras más tú lo repitas, más fácil va a ser que caigas en estos comportamientos de ansiedad y que tu cerebro te lo sugiera. Entonces, es muy importante saber, porque de repente decimos como, sí, es que yo tengo ansiedad, entonces como que te justificas y vas y comes y lo haces. En vez de pararte a pensar,
¿qué está pasando con este hábito? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo resolver? No, es como que te dejas llevar por esta automaticidad. Y mientras más lo haces, más fácil es que lo sigas haciendo, porque tu cerebro cada vez más se va acostumbrando a este caminito neuronal. Entonces te voy a recordar que el hábito se conforma de 3 factores y te lo voy a decir para que tú ahora mismo revises. Y este va a ser tu tip. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cómo ver este hábito en ti y puedas empezar a identificarlo? Porque cualquier cosa que tú quieras cambiar requiere primero una conciencia. Y muchas veces solamente el hecho de hacer conciencia ya te da claridad. Entonces, el hábito primero tiene un gatillante, o sea, hay algo que gatilla, hay algo que estimula que tú caigas en esta acción de ansiedad. Puede ser que viste algo que te produjo el antojito, que oliste algo que escuchaste, que te sentiste de cierta forma. Tal vez una hora del día, tal vez un lugar, tal vez una persona, tal vez una situación. Ir al cine, igual popcorn, no sé, Navidad, igual comer postre, no sé, etc. Entonces hay un gatillante que te estimula este hábito de comer ansioso. Luego está la acción, que es ir y comer eso que tú quieres. Por ejemplo, yo siempre les comparto mi ejemplo, que por ejemplo para mí es el sueño. Cuando tengo mucho sueño, ese es un gatillante a este comer ansioso. Tengo más hambre, pero además tengo más esta hambre emocional o ansiosa o antojitos. Entonces, tengo sueño, que gatillante, pum, me dan ganas de comer algo grasoso y azucarado como un brownie. Ok, esa es mi señal. La acción, que sería la segunda parte del hábito, es que voy y me como el brownie. Y tercera está la recompensa, que, oh, qué rico me comí el brownie. ¿Y qué me aporta eso? Me aporta como un confort, un placer inmediato que hace que se me olvide que estoy cansada y que tengo mucho sueño, y me da como ese confort. Eso es como lo que yo he identificado que me da. Entonces, si yo tengo súper identificado ese hábito, yo me puedo preparar. Entonces yo sé que si, por ejemplo, voy a hacer un turno de noche, o voy a salir, o va a pasar algo que va a hacer que yo duerma poco y voy a tener sueño, yo sé lo que ya me puede pasar. Entonces lo puedo anticipar. Y si me vienen las ganas del brownie, voy a estar atenta y voy a decir, ok, acá está mi circuito, no soy yo, es mi circuito, es un hábito automático, lo puedo mirar de afuera, por así decirlo. Y soy capaz de decidir mucho más fácilmente si voy a caer en la acción o no. Y aquí estoy como resumiendo algo que podríamos estar hablando, pero, o sea, yo te podría estar hablando un día entero de esto. Lo estoy ultra resumiendo porque yo quiero que tú ahora mismo pienses en cuál es, con uno que se te ocurra, ya estás avanzando muchísimo. Piensa en el más frecuente. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el gatillante más frecuente? ¿Cuál es la situación o alimento, tal vez puede ser, que más frecuentemente me gatilla un comer ansioso? ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que eso me aporta? Y eso te va a permitir estar mucho más alerta. Esto que le estoy diciendo vale oro. O sea, yo ya tengo identificado todos mis gatillantes, emociones, etcétera, etcétera. Pero cada vez que hago este ejercicio descubro uno nuevo. Y ahora que he estado bailando más fino, he descubierto muchos gatillantes nuevos. Entonces estoy súper alerta y no dejo que ese comportamiento automático me gane. Y esa es la forma de eliminar este hábito. Es romper este patrón que es automático, pero para romper este patrón automático necesitas tener una cierta conciencia, necesitas estar alerta y saber cómo opera en ti y cuáles son los gatillantes que a ti personalmente te afectan. Ok, vamos entonces con el tip número 3 de por qué estás teniendo este comer ansioso. Y este tip para mí es muy importante, que tiene que ver con el vocabulario. Y tiene que ver con este vocabulario que te hace encasillarte en una etiqueta, en una identidad. Recuerda que tú siempre vas a actuar alineado con lo que tú crees que eres. Si tú crees que eres una persona ansiosa, una persona que come por ansiedad, vas a actuar en consecuencia con esa definición que tú tienes de ti misma o de ti mismo. Porque ¿qué pasa cuando tú dices, ay, que soy súper ansiosa, ay, que ando súper ansiosa, es que tengo ansiedad, y comes nomás, ¿cierto? Como que te das ese permiso, te justificas, descansas en esa definición que tienes de ti misma de soy ansiosa. Si tú crees y dices que eres ansiosa, es muy poco probable que salgas de ese lugar, porque tu cerebro siempre te va a estar llevando a actuar concordante con esa identidad que tú te estás haciendo a ti misma. Entonces, mucho ojo con las cosas que dices de ti misma. Si dices,
es que soy súper antojada, es que soy súper ansiosa, es que tengo mucha ansiedad por comer, es que sufro de ansiedad, es que la ansiedad me gana, es que los antojitos me ganan. Es muy difícil que salgas de ahí. Entonces te invito ahora mismo a que puedas identificar qué estás diciendo de ti misma o de ti mismo con respecto a esta conducta y que de ahora en adelante prohibido referirte a ti mismo de esa forma, prohibido. ¿Qué frases podrías decir tal vez? Es que en el pasado he tenido conductas medias ansiosas con la comida. O en el pasado, o tuve, o estuve teniendo, porque así tu cerebro le queda claro que eso es el pasado y que ahora puedes cambiarlo así. O sea, eso ya no eres tú. En el pasado tuve ciertas sensaciones de ansiedad por comer o me costó trabajar mis antojos en el pasado, pero nunca más te metas en esa identidad, en ese papel de persona ansiosa, de persona antojada, de persona que le gana la ansiedad, que le ganan los antojos, porque no hay nada que te desempodere más que sentirte en esa identidad que te pone en un papel de víctima, de que hay algo que es más fuerte que tú, que te controla y que es el antojo, que es la ansiedad. Y eso no es verdad, no es verdad. Tú tienes la palabra final, tú tienes la acción final, tú eres la voz, tú tienes el poder de cambiar eso cuando decidas. Entonces salte de ese papel porque no te está ayudando. Te está ayudando al revés a tener más, a reforzar más toda esta red neuronal que te lleva a comer ansioso frecuentemente. Ándame poniendo aquí en los comentarios o si me vas a ver después si esto te pasa, si te suena, si resuena contigo este hábito, este vocabulario, ponerte en esta identidad o si por el contrario has identificado algún factor más físico en tu dieta que te esté gatillando este tema del comportamiento ansioso. Entonces, haciendo un recap de lo que estábamos conversando, este live más breve, más al grano el día de hoy, ¿por qué tienes este comer ansioso? En primer lugar, puede ser tu alimentación, tal vez está demasiado deficitaria en calorías o en nutrientes y eso está favoreciendo que tengas ansiedad por comer, o tu dieta pobre en nutrientes está haciendo que pases hambre y no lo has logrado separar. No lo has logrado separar. Hola Nicolás, al tiro te contesto. No lo has logrado separar de el hambre emocional o los antojos. O en tu dieta hay alimentos que están gatillando este comer ansioso, mucha azúcar, mucha harina, muchos ultraprocesados, que eso es una realidad, generan o propician estas conductas medias adictivas con la comida, así que mucho ojo con eso. Número 2, ¿por qué estás teniendo esos comportamientos de comer ansioso? Porque sigues reforzando el hábito. En vez de interrumpirlo, sigues cayendo en lo mismo. Y mientras más veces lo hagas, más vas a favorecer esta red neuronal que está cada día más fuerte. Más frecuentemente tu cerebro te va a sugerir que vayas a comer cosas que no están alineadas con lo que tú quieres y más fácilmente vas a caer. Mientras tú más le des en el gusto, mientras más cedas a este antojito, más lo vas a favorecer y más difícil va a ser salir. Entonces aquí el tip es romper el patrón. ¿Y cómo romper el patrón? Primero, conciencia. ¿Cómo está operando este hábito en mí? ¿Qué es lo que me gatilla? Yo diría que por ahora quédate con eso. ¿Qué es lo que más frecuente me gatilla el comer ansioso? ¿Y cómo puedo yo manejar esa situación? Y en tercer lugar, porque te estás metiendo en una identidad de persona ansiosa. Soy ansioso, soy antojado, me gana la ansiedad, me ganan los antojos, como súper ansiosa, etc. Esa identidad te va a llevar siempre a que tu cerebro te lleve a actuar para reforzar esa identidad, porque siempre vas a querer actuar alineado con lo que tú crees que eres. Ese entonces ha sido el contenido que tenía para ti hoy día, y acá Nicolás me está preguntando subir de peso de la mano con hipertiroidismo. Mira Nicolás, de hecho el hipertiroidismo sí puede producir un aumento de peso, porque el hipertiroidismo produce una hiperfagia, que es un apetito muy aumentado. Entonces en algunas personas puede subir de peso. Sin embargo, el síntoma más frecuente en relación al peso en el hipertiroidismo es la baja de peso, porque tu metabolismo está demasiado acelerado. Entonces lo más frecuente es que las personas tengan una baja de peso involuntaria con el apetito conservado o aumentado. Pero como decía, en algunas personas puede ser demasiado el apetito y suben. Son las menos, pero pasa. Tú me estás hablando de hipertiroidismo. Ojo, ese es el hipertiroidismo. Una vez que eso se regula, que se trata ese hipertiroidismo, habitualmente esos kilos que la persona bajó los puede recuperar, y habitualmente este tema del metabolismo se regula y ahí no hay más para echarle la culpa a la tiroides. Probablemente tú me estabas preguntando por el hipotiroidismo, que es una condición mucho más frecuente y que está más asociada con subir de peso. Asociada, no todos les pasa, no todos suben de peso con el hipotiroidismo.
Y cuando hablamos de subir de peso por el hipotiroidismo, es porque efectivamente hay un hipotiroidismo propiamente tal, no porque el examen salió un poquito alterado. O sea, hay un hipotiroidismo, y le podemos echar la culpa de un par de kilos. 3, 4, 5 kilos como mucho. Pero no podemos decir que por el hipotiroidismo tienes 20 kilos de sobrepeso o que no puedes bajar si está bien controlado. Una vez que tú empiezas a tratar el hipotiroidismo y la tiroides se compensa y está funcionando bien, eso no debería afectar tu capacidad de controlar tu peso, de regular tu composición corporal, etc. Es hiper y subido de peso, no sé si es por ansiedad o depre. Oh, Nicolás, mira, podrían ser los dos. Así que lo único que te puedo decir acá es paciencia, porque si es hiper, me imagino que te lo están tratando. Y el hiper no es para siempre, o sea, el hiper se trata y se quita. Así que mucho ánimo y espero que te lo estén tratando. Y no sé si es por ansiedad o depre, bueno, ahí con esto mismo que te comenté, revisa si tienes ansiedad por comer, revisa si es hambre física o es hambre emocional, porque el hiper da mucha hambre, entonces revisa si es eso. Y si es un tema del ánimo, te invito entonces a que busques ayuda en esa parte, porque sí, obviamente que sí se puede relacionar. Los temas del ánimo también tienen todo que ver con el apetito. Si piensa que este tema de la alimentación afecta a todas las áreas de tu vida, la alimentación afecta todo lo que hacemos, lo que sentimos, nuestra vida social, nuestro día a día, nuestra organización, todo. Entonces, obviamente que están relacionados. Así que si estás con un tema del ánimo, te invito a que revises y pidas ayuda. Qué bueno que te sirvió el consejo de la ansiedad, Nicolás. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá, a los que me van a estar viendo o escuchando después. Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos, me encanta contestarles, yo siempre les contesto. Y a los que están participando, Nicolás, muchas gracias de no encasillarse, perfecto, qué bueno que te llegó, porque a mí definitivamente eso es algo que me sacó así de un montón de comportamientos que no me estaban sirviendo, así que qué bueno que también te sirven. Un abrazo y un beso a todos, muchas gracias por estar acá y los espero el próximo martes para un nuevo capítulo de Mentalidad Saludable. Gracias a ti, Berito.